Buenas tardes y bienvenidos ya a esta segunda mesa dentro de este noveno foro de ECO, donde estamos tratando los retos de la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud, horizontes de futuro. Y en esta segunda mesa nuestro objetivo es cómo podemos superar las barreras en la equidad y el acceso a la innovación. Evidentemente es un tema complejo, pero un tema que de alguna forma tenemos que plantearnos cómo tratarlo, cómo abordarlo y cómo darle una respuesta a todo ello. Para ello vamos a hacer una mesa de panelistas de máximo nivel que vamos a moderar entre el doctor Rafael López, jefe del Servicio de Oncología Médica del Hospital Clínico Santiago de Compostela, y un servidor. Yo soy Jesús García Foncillas, jefe del Servicio de Oncología Médica de la Fundación Jiménez Díaz. Dentro de este conjunto, de este elenco de panelistas de máximo nivel, les voy a presentar al don Federico Plaza, que es director de Corporate Affairs de Roche Pharma. Nos acompañará también José Miguel Ferrari, que es representante de la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria y jefe de servicio de farmacia del Hospital 12 de Octubre de Madrid. El doctor Martín Lázaro, oncólogo médico del Complejo Hospitalario de Vigo. El doctor José Martínez Olmos, de la Escuela Andaluza de Salud Pública, y César Hernández, jefe del Departamento de Medicamentos de Uso Humano de la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios. Antes de entrar en materia y antes de plantearnos qué son o cuáles son los ejes que van a marcar y que van a trazar lo que va a ser un poco los tópicos de discusión de esta mesa, donde fundamentalmente comentaremos cuáles son las grandes líneas de actuación que de alguna forma tiene que afrontar nuestro país, cómo podemos aprender de nuestros vecinos europeos desde el punto de vista de acceso a medicamentos y cómo de alguna forma las experiencias positivas que se están dando en otros países en nuestro entorno, es importante ver cómo podemos encauzarlas, canalizarlas y hacerlas realidad en nuestro entorno. ¿Cómo podemos también pivotar en lo que es el acceso a los biomarcadores, en lo que es la puesta en marcha de una medicina de precisión que sin lugar a dudas puede optimizar lo que es el uso racional y eficiente de los medicamentos? Y no cabe ningún tipo de duda que con el advenimiento de esta nueva plataforma de evaluación de medicamentos de la red Revalmed, tenemos que plantearnos cómo de alguna manera encajamos todas las piezas. Pero antes de empezar esta interesantísima y al mismo tiempo necesaria mesa para que podamos afrontar cómo podemos plantearnos el acceso a la innovación y cómo podemos superar las barreras de la equidad, vamos a dar paso a un vídeo que nos permita poner en situación todo esto. Adelante, vídeo, por favor. Como sociedad debemos tratar de garantizar el acceso a las innovaciones y a los nuevos medicamentos, pero no como un resultado en sí mismo, sino como parte de un objetivo mayor, que es garantizar la salud y el derecho a la vida de las personas. Hay una serie de elementos importantes a tener en cuenta: el marco normativo y regulatorio, el coste de la innovación y patentes, y la equidad en el acceso a dicha innovación. Es difícil pensar un hospital, un centro con buena asistencia si no tiene buena investigación. Y desde luego es difícil pensar en un centro que no tenga buena asistencia teniendo muy buena investigación. Además, la investigación, la innovación tiene ganancias no solo porque descubrimos terapias, métodos diagnósticos para mañana, sino que tiene oportunidades para el paciente de hoy. Debemos trabajar para evitar la falta de equidad en el acceso a nuevos fármacos, especialmente en oncología. En el territorio español, los pacientes con cáncer tienen que esperar una media de 450 días para acceder a las innovaciones aprobadas por las entidades regulatorias. Con esta cifra, España se sitúa en el 10º país en el ranking europeo, siendo superado con creces por otros países como Dinamarca con 86 días, Alemania con 134 días y Austria con 211 días.
Por otro lado, el acceso a biomarcadores moleculares, la denominada medicina de precisión, es todavía un campo de claro desarrollo en nuestro país. En España, la gran mayoría de determinaciones de biomarcadores no se realizan de manera coordinada a nivel nacional ni autonómico y están sufragadas en un gran porcentaje por la industria farmacéutica. Los expertos en oncología demandan un criterio estandarizado a la hora de implementar los biomarcadores en la práctica clínica. La pregunta que queda en el aire es cómo aunar esfuerzos para garantizar el acceso a la innovación terapéutica y la equidad a los pacientes de todo el territorio español. Muchísimas gracias. 456 días para acceder a la innovación, en un país donde la investigación clínica está absolutamente en la vanguardia respecto a todos nuestros competidores europeos y también a la altura de los mejores centros clínicos de Estados Unidos. Dicho esto, Rafa, empezamos esta interesantísima mesa. Muchas gracias, Jesús. La verdad es que, digamos que no queda mejor el anillo al dedo y especialmente en estos tiempos que este webinar sobre los retos de sostenibilidad de nuestro sistema nacional de salud, incluyendo todo el sistema. Y los dos temas que trata en nuestra mesa con los excelentes panelistas que tenemos son sobre la equidad y el acceso a la innovación. Estos dos temas seguro que todos los panelistas los han visto en el punto 5 y en el punto 7 del plan del cáncer europeo, el plan que se está discutiendo ahora en el Parlamento Europeo y que sin duda alguna hacia finales de año, en el último trimestre, probablemente va a ser una especie de guía para todos los países que formamos parte de esta comunidad para ponerlos en marcha. Y como esta mesa tiene que ser muy ágil, vamos a ser muy breves todos. Por favor, limitar las intervenciones lo mínimo posible, como si estuviésemos tuiteando en los tiempos modernos y que hacen nuestros hijos. Y empezamos con la pregunta, que va a ser una ronda, empezando por el orden de los panelistas, ¿no? Y la pregunta inicial es ¿cuáles deberían ser las grandes líneas de actuación en España en el futuro próximo? Y me refiero nos referimos a los próximos meses o al próximo año y medio. Y Federico Plaza, director de Corporate Affairs de Roche, empezará. Muy bien, muchas gracias al patronato de la Fundación por su invitación. Voy a intentar ceñirme a esos 2 minutos en modo muy telegráfico. Evidentemente, es importantísimo ponerse de acuerdo en buscar nuevos métodos, nuevos sistemas, nuevas metodologías para la financiación de fármacos innovadores. Tenemos que encontrar soluciones de financiación que de alguna manera reconozcan el valor añadido de los fármacos, pero que sea compatible con la sostenibilidad entendida en sentido amplio, sostenibilidad del sistema y sostenibilidad de nuestro modelo de investigación y desarrollo. Hay escenarios posibles, se han explorado muchos escenarios posibles de formas alternativas de financiación y luego lo veremos más adelante si entramos en el panorama europeo, que es un referente interesante. Hace falta, evidentemente, unificar criterios en cuanto, por ejemplo, a la aceptabilidad de los diseños de los estudios, que estos estudios no sean únicamente válidos para la aprobación regulatoria del medicamento, sino para las decisiones de precio y financiación. Hace falta mucho más diálogo entre todas las partes y hace falta diálogo incluso entre diferentes ámbitos de la administración, entre las autoridades reguladoras y las autoridades nacionales en materias de precio y financiación. Tenemos que extender, por ejemplo, las capacidades de Valtermed, que es una idea interesante, pero que tiene que crecer. Hay que desarrollar más arquitectura tecnológica, más sistemas digitales para poder medir información que por otra parte ya se recoge y ya existe dentro del sistema y que hay oportunidades, como se ha dicho en la mesa de antes, en relación con los fondos europeos que van precisamente destinados a modernizar y a innovar y a digitalizar el sistema sanitario. Tenemos que buscar fórmulas, por ejemplo, para, si una aprobación está condicionada, que el precio sea condicionado y que sea un precio dinámico en función de la generación de evidencia. O sea, tenemos tantísimos deberes y tantos retos en los que ponernos de acuerdo que lo que hace falta simplemente es definir esa hoja de ruta y luego propiciar
ese diálogo. Y este momento, desde luego, invita a ello, sobre todo por la transformación importante que van a tener los sistemas sanitarios, las compañías farmacéuticas, la sociedad, y que hay que aprovecharla pensando básicamente en el beneficio del paciente. José Miguel Ferrari. Hola, buenas tardes. Pues un poco incidiendo en algunos aspectos, pues coincidiría con Federico. Yo creo que es importante el que de los medicamentos se valore el beneficio clínico real y que, por ejemplo, en el acceso a los fármacos se prime a esos fármacos que tienen un beneficio clínico real. Esto debe ir acompañado también de una reevaluación de los fármacos, incluso algunos que han podido ser autorizados y financiados con un beneficio más marginal, que podamos ver en vida real, en efectividad, si realmente se produce el que no era tan malo, por decir así, como parecía, o te produce más beneficio, o incluso pensar si eso es un criterio para su desfinanciación. Yo creo que una cosa muy importante es evitar esta multiplicidad de evaluaciones. Lo recordaba hace poco el informe AIREF sobre el gasto farmacéutico hospitalario. Hay multitud de trabajo, de evaluación, que al final llega a conclusiones heterogéneas. Yo creo que el trabajo en red es un trabajo necesario. Yo creo que ya lo ha comentado Federico, el tema de las nuevas fórmulas de financiación, tanto en el momento de la asignación de precio y financiación, como luego cuando realizamos las compras en los servicios de salud o en los hospitales. Pero para todo esto es necesario resultados, o sea, medir resultados en salud, a donde probablemente cada vez habrá que incorporar más los resultados aportados por los pacientes. Y para mí una clave que puede ser limitante es el tema de los registros. Se refería Federico a Walter-Metz. Si ahora mismo el clínico tiene que meter los mismos datos en 3 registros y no hay alguna forma de que, por ejemplo, los datos de la historia clínica puedan pasar, y además no tiene la sensación de que esos datos le pueden revertir también para, por ejemplo, hacer una investigación, yo creo que eso, muchas de las cosas van a verse frustradas. Martín Lázaro. Martín. Está silenciado, Martín. Perdón. Yo os decía que antes de nada quería agradecer a la Fundación ECO la oportunidad de estar aquí. Por supuesto que comparto las ideas que ya se han dicho mis compañeros de mesa previamente. Y yo, por intentar no ser redundante y dando juego también a cosas que se pueden discutir después, yo creo que una cosa fundamental que tenemos que hacer o que se debe hacer en España es incorporar los biomarcadores a la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud y que haya un procedimiento estandarizado y un marco regulatorio para ello. Sabemos que hay diferencias en el acceso y las condiciones de acceso a medicamentos y a fármacos innovadores dentro de las diferentes comunidades. Yo creo que eso es algo que también tenemos que no solo homogenizarlo, sino detectarlo para poder corregir esos defectos. Y eso se traduciría en una reducción de la demora que existe y que se ha visto que es muy dispar entre algunas zonas, que puede ir desde el momento que se hace fijación del precio reembolso hasta que se puede utilizar. Pues fijaos que son entre 0 y 36 meses hasta que se puede acceder en algunos hospitales. Y al hilo de lo que se ha hablado antes y de las fórmulas nuevas de financiación, y que éstas sean dinámicas y se puedan modificar en función de los resultados, lo que pasa en la vida real, yo creo que es fundamental el que seamos capaces de medir los resultados en salud para conocer realmente el impacto que estos fármacos, que esta innovación va a tener en nuestra población de pacientes. Y para eso hay que diseñar herramientas. También se han hablado de Walter-Metz, que podría ayudarnos a que esto pueda llevarse a cabo. Muchas gracias, Martín. José Martínez Olmos, Pepe Olmos, Martínez Olmos. Sí, muchas gracias. Buenas tardes también. Para mí es un placer y es un honor tener la posibilidad de estar de nuevo con todos ustedes. Bueno, estamos ante la vieja pregunta, ¿no? Sostenibilidad del sistema al tiempo que asegurar equidad y calidad, en este caso en el ámbito de la oncología, que es un ámbito tremendamente importante. Y siempre hacemos reflexiones parecidas, ¿no? Pero yo creo que es momento de sortear una dificultad objetiva que tiene nuestro sistema sanitario,
en relación al retraso en el acceso a la innovación y en relación a diferentes situaciones de desigualdad en el conjunto del sistema, que no siempre están justificadas o que no siempre son positivas para la salud de las personas. Entonces, a mí me parece que sería imprescindible tener en cuenta que habría que ver cómo conseguimos, y voy a dar alguna fórmula, casar los dos objetivos que son necesarios en un sistema sanitario, aunque los protagonistas no son los mismos. El objetivo de la eficiencia, por simplificar, es un objetivo de los responsables del sistema sanitario en un contexto siempre de recursos limitados. Y el objetivo de la calidad es un objetivo básicamente de los profesionales. Cualquiera de los dos objetivos son de ambos protagonistas. Lo estoy simplificando por provocar para el debate, pero de alguna manera las prioridades de preocupación están en el ámbito que yo estoy planteando. La eficiencia vinculada a la sostenibilidad del sistema sanitario se tiene que ganar con acuerdos en la manera de usar las innovaciones y con acuerdos en el pago, en los precios y en la manera de pagar las innovaciones. Y esto requiere un acuerdo entre la administración y las organizaciones profesionales y entre la administración y las organizaciones empresariales que producen la innovación, sean los laboratorios aisladamente considerados o sean como colectivos, en este caso Farmaindustria. A mí me parece que esto es un campo a trabajar porque da posibilidades. Yo conozco la predisposición de organizaciones profesionales y de profesionales de a pie y la predisposición de empresas y de farmaindustria a trabajar en este sentido. Por lo tanto, animo a hacer la posibilidad de darle prioridad a la innovación y hacer esfuerzos porque el coste de esa innovación sea un coste que podamos pagar como país buscando las fórmulas de las que todos tenemos en la cabeza posibles ejemplos, algunos ya aplicados y quizá algunos nuevos. Y por otra parte, y termino, me parece importante dar un salto a tener un planteamiento también en clave europea. Europa también se tiene que plantear lo mismo que ante la pandemia, respuestas comunes. Yo creo que también en relación con la innovación frente al cáncer y con lo que puede suponer para mejorar incluso la capacidad productiva o la generación de ensayos clínicos de calidad en nuestro territorio, yo creo que también hay un camino a trabajar y por lo tanto esto no es una cuestión solo que se lo tengamos que exigir a la autoridad europea, tiene que formar parte de la agenda de las autoridades españolas. Muchas gracias, Pepe. Y para cerrar el círculo, César Hernández de la Agencia de Medicamento. Bueno, buenas tardes a todos. Seré el último. Me deja un poco sin cosas que decir, así que voy a intentar ser conciso, pero muy provocativo. Yo creo que hay que huir de la idea de que haciendo lo mismo vamos a salir de estas. Miren, las cosas que no han funcionado y no creo que vayan a funcionar por más que retorzamos la bayeta y exprimamos hasta la última gota. Evidentemente, se ha dicho, hay que hacer posible que algo que parece incompatible como es innovación, acceso y sostenibilidad, pues sea posible. Y coincido con lo que ha dicho Pepe Martínez Olmos, de que esto no se puede hacer desde una perspectiva local, regional o nacional. Esto probablemente hay que hacerlo desde una perspectiva europea y en ese sentido hay en fin, líneas de trabajo. El drama no es que no tengamos acceso a la innovación, es que el no tener acceso a innovación va, digamos, complementado con otra cosa, y es que medicamentos que son muy buenos y llevan mucho tiempo en el mercado no sobreviven en el mercado porque no son comercialmente viables. Con lo cual estamos haciendo un esfuerzo en innovación que luego, en fin, casi que diría, obligamos al sistema, a las compañías, a hacer un esfuerzo ahí cuando realmente, porque les obligamos a no poder vivir de medicamentos antiguos. Y esto es algo que habrá que solucionar. Hay tres segmentos, el de la innovación, y hay que tenerlo en cuenta. Hay un segmento intermedio que es el de la competencia o competitividad, y este también hay que cuidarlo, porque cuando no hay competencia y competitividad y dejamos que los productos mueran, se nos va al sector de los verdaderos huérfanos. Y ahí son difícilmente recuperables. Y ahí hay que ser innovadores a la hora de buscar ideas y pensar cómo lo podemos manejar. Algunas ya se han dicho y algunas vienen de Europa. Y yo creo que todas las ideas, y con esto acabo esta parte, tienen que estar también muy ligadas con el segmento investigación preautorización. Realmente, para hacer posible una cosa que yo creo que ha sido Federico el que lo ha dicho, la autorización es un todo o nada, pero el conocimiento es una cosa que es mucho más transitoria. Es decir, no podemos pedir que todo el conocimiento esté antes de la autorización, porque eso retrasaría la autorización y dejaría mucha gente en la parte izquierda con necesidades médicas no cubiertas que podrían haber tenido una solución.
Pero es verdad que irnos muy a la izquierda en esa parte lo que nos deja es a la derecha mucha incertidumbre. Entonces, una forma de lidiar con estos dos aspectos que yo creo que también van a estar en boca de todos, acceso precoz y gestión de la incertidumbre, es algo que hay que conjugar para, en fin, encontrar, insisto en la idea, alguna solución innovadora que no sea repetir lo mismo que, desde mi punto de vista, no ha funcionado hasta ahora. Porque si no, no estaríamos aquí. Voy a recoger una idea que habéis comentado y es las nuevas formas de financiación en un contexto de investigación clínica que, como sabéis perfectamente, hoy en día la investigación clínica es multicéntrica, internacional. No hay nada, por lo menos en cáncer, que se investigue en un solo sitio, en un solo país, sino que si planteamos unas formas de financiación nuevas, hay que plantearla a nivel, por lo menos en ámbito europeo, en una línea que también comentabais vosotros anteriormente, y es que trasciende a lo que es el país y hay que plantear que posiblemente el acceso a la innovación con unas formas de financiación distintas hay que empezar a desarrollarlas en el contexto de Europa. Dicho esto, hay algo que sí han desarrollado otros países y que nos llevan a la delantera y es la puesta en marcha de toda una medicina y oncología de precisión, porque han puesto en marcha toda una red de biomarcadores y de centros que hacen biomarcadores y que permite, de alguna manera, un uso mucho más eficiente, mucho más dirigido de fármacos nuevos. Y nosotros, teniendo como tenemos un bagaje de investigación en todo el campo de la farmacogenómica, en todo el campo de los biomarcadores, que somos puntos de referencia, no hemos conseguido trasladarlo a lo que es el ámbito de la práctica clínica, algo que evidentemente también es otro factor de barrera y de falta de equidad entre los distintos comunidades autónomas y también incluso dentro de cada comunidad autónoma. Y eso es parte de algo que nos puede permitir hacer un uso más eficiente de los medicamentos. ¿Cómo veis que junto a ese aspecto de la investigación de nuevas formas que yo creo que tenemos que abordarlo en un contexto europeo, cómo veis que lo que sí de alguna forma ya han puesto en marcha en otros países, que es una realidad de lo que es el uso de biomarcadores ante cualquier decisión en un paciente de cáncer, que esto no termina de cuajar en nuestro país? ¿Cómo planteáis soluciones prácticas, realistas, que hagan que por fin seamos capaces de empezar a funcionar en este nuevo entorno, que además impregne la práctica clínica diaria? Adelante, Federico. Muy bien, pues tema interesante, porque hablamos muchas veces de la equidad en el acceso a los tratamientos, y la equidad en el acceso a los tratamientos está basada en la equidad en el acceso al diagnóstico molecular. Si no hay un diagnóstico molecular eficaz, el tratamiento a lo mejor no es tan eficaz, con lo cual tenemos una segunda limitación, una segunda barrera, que a lo mejor en el pasado no éramos tan conscientes porque no teníamos encima de la mesa tantas opciones terapéuticas basadas en biomarcadores, pero esto evidentemente va más allá, es irreversible, con lo cual, igual que se van incorporando medicamentos en la prestación farmacéutica, hay que incorporar la secuenciación en la cartera de servicios del sistema y hay que incorporarla, pues como se hace con los medicamentos, de una manera reglada, de una manera armonizada, con un criterio, de manera que se vayan acomodando a las nuevas opciones terapéuticas de los pacientes. Esto es fundamental. Y aquí, evidentemente, en Europa nos lleva en la delantera. Por otro lado, hablando antes, lo comentaba, creo que era Pepe, de las experiencias europeas, a esto tenemos que unir vías, por ejemplo, de acceso temprano, en tanto y en cuanto se toman las decisiones correspondientes de precio y financiación. Y aquí también tenemos muchas experiencias en Europa. En Francia están, por ejemplo, los ATUS, los accesos tempranos condicionados a determinado tipo de medicamentos y además con información que fluye y que enriquece la decisión definitiva que se va a tomar en precio y financiación. En Alemania, por ejemplo, hay una financiación inicial supeditada a una evaluación a 12 meses. El NICE, por ejemplo, que tenía sistemas muy rígidos, también ha evolucionado, también ha cambiado, y concretamente en el ámbito de la oncología. En la como todos conocen, se hace una evaluación en este momento en paralelo a la evaluación regulatoria, hasta el punto de que a veces la evaluación de los medicamentos de cada precio y financiación se completa antes en el NICE que la decisión que propone la Agencia Europea para la Financiación del Producto. Con lo cual, tenemos el ámbito biomarcadores que han de garantizar acceso temprano, pero por otra parte, el acceso temprano también tiene que estar condicionado a dar más flexibilidad a los procesos de toma de decisiones.
Si otros países son capaces, somos capaces. Y luego, además, también lo comentabais antes, el acceso temprano es crítico porque no podemos perder opciones terapéuticas que ya están validadas para los pacientes. Pero en el caso del cáncer es muchísimo más crítico. Vosotros lo conocéis mejor que nosotros o que yo mismo, pero el diagnóstico precoz del cáncer supone unas posibilidades para el paciente que no las tiene un diagnóstico no tan precoz. Y el diagnóstico precoz está basado en diagnóstico molecular precoz y tratamiento precoz, con lo cual tenemos que tener precozmente ambas posibilidades. Y esto es más crítico en el ámbito del cáncer que en el ámbito de otras patologías. Sí, si me permitís, sobre el tema de los biomarcadores, yo creo que se lleva hablando desde hace tiempo de la necesidad de lo que pudiéramos llamar una estrategia nacional de la medicina de precisión. Hace unos años se firmó una especie de manifiesto, un posicionamiento en el que colaboramos la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria, SEOM y la Sociedad de Anatomía Patológica, en donde se recogían las ideas que ha comentado Federico, es decir, de la incorporación de los biomarcadores también a la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud, y que paralelamente a cuando se toman las decisiones sobre cada fármaco, aquellos que estén ligados a un uso de biomarcador, se haga también un análisis paralelo del biomarcador, y luego también las experiencias que sabemos europeas de redes de centros que hacen estas determinaciones de biomarcadores acreditadas con una normativa y una formación del personal común con unos criterios multidisciplinares. Yo creo que esto es importante y es lo que falta porque, como lo que decía el vídeo, ahora gran parte de los biomarcadores es, diríamos, en cuanto a la financiación, es la iniciativa privada exclusivamente. Bien, respecto a lo de los biomarcadores, también lo mencionaba un poco antes. Yo voy a poner un ejemplo, y es que en el registro de tumores torácicos, en el estudio que está llevando a cabo el Grupo Español de Cáncer de Pulmón y que se han ido presentando ya resultados de algunos de los aspectos en el tratamiento del cáncer de pulmón, en el último congreso, que no fue virtual, de SEOM, que fue en el 2019 en Pamplona, se presentaron los datos respecto a la determinación de biomarcadores. Y fijaos que la determinación de LK no se realizaba en casi un 20% de los hospitales. Es decir, un biomarcador tan establecido como es LK, que tiene un fármaco como ahora es, por ejemplo, alectinib, que tiene una medida de supervivencia libre próxima de 36 meses, que no se esté haciendo todavía en algunos hospitales, yo creo que eso es algo que es relevante. Por eso yo creo que se deben unificar criterios, debe estar incluido dentro de la cartera de servicios, nacional de servicios, la determinación de biomarcadores, y no debería depender, como se ha hecho en muchas ocasiones y se sigue haciendo ahora, de compañías de diagnóstico. Yo creo que eso sería algo fundamental. Antes mencionabais que en otros países, yo creo que un ejemplo en esto es Francia, lo han hecho de forma fantástica y lo tienen muy bien establecido, ¿no? Yo creo que deberíamos caminar en esa dirección. Pues yo pienso que en línea con lo que estáis planteando, especialmente con lo último que dice Martín, aunque no es el único que plantea la necesidad de incorporar en la cartera de servicios los biomarcadores, me parece importante señalar que hay un enorme desconocimiento por parte de los responsables de la toma de decisiones sobre esto. Supone no solamente, aunque menos, en este ámbito, en el campo del avance en calidad por el diagnóstico y las posibilidades que nos ofrece, sino sobre todo en el impacto económico que esto pueda suponer. Por tanto, me parece, y no es una crítica, yo creo que es constatar una situación objetiva, porque es un campo relativamente novedoso de la política farmacéutica, no es tan novedoso en la práctica clínica de la oncología médica, pero sí es relativamente novedoso en la práctica de la política farmacéutica, y eso requiere, en mi opinión, un esfuerzo divulgativo, pedagógico y específico para acotar realmente cómo puede mejorar la calidad asistencial, porque, como bien ha dicho Federico, buen diagnóstico, buen tratamiento. Sin un buen diagnóstico, el tratamiento, aunque tengamos acceso a fármacos, no sería el adecuado en muchas ocasiones, sino que además de mejorar la calidad, cómo hacer posible que tenga el coste adecuado. Y por eso insistiré siempre que la innovación es el objetivo, pero es también razonable pensar que hay fórmulas para conseguir que los precios sean razonables, que los precios sean los adecuados, y que incluso yo creo que tenemos una trayectoria de varios decenios demostrando que con acuerdos de diversa índole casi siempre y en otras ocasiones con decisiones unilaterales, que no son las que yo aplaudo, pero también suceden,
la sostenibilidad del sistema por el coste de la innovación ha sido posible. Por lo tanto, tenemos que trabajar en esa dirección. Bueno, a ver, obviamente se necesita una estrategia. Hoy precisamente se ha publicado la actualización del Plan Nacional de Cáncer. Sé que, en fin, quedó un poco cortada por la COVID, pero se prepara lo que se demanda, que es una estrategia de medicina de precisión para hacer frente a todo esto. Yo creo que eso es obvio que va a llegar y que habrá que implementarlo. Yo creo que poniendo la mente un poco más allá de lo que va a venir y evidentemente lo que hay en los países de nuestro entorno, pues yo creo que se afrontará. Yo creo que la cuestión es, y lo digo también aprovechando otra reflexión que hemos hecho, si no hemos sido los primeros, vamos a ver qué podemos hacer para ser mejores o qué cosas que hay en otros planes nosotros ahora mismo por el hecho de ponerlo en marcha, pues podemos hacer. Me parece obvio que hay que tener esta estrategia de abordaje de precisión, por no utilizar la palabra personalizado, pero que tenemos que tener también muy claro, y eso me preocupa mucho, que esto no puede, me preocupa de esta estrategia, que al final se desarrollen solamente tratamientos para unos pocos tipos de tumores y no para todos los tumores o para necesidades, es decir, que agrandemos el nicho de las necesidades médicas no cubiertas por aquello de que haya determinado tipo de tumores que tengan un mejor o un más fácil abordaje por esto. Al final, el cáncer, como otras enfermedades, a veces son situaciones complejas y no explicables solamente por factores unidireccionales. Y tenemos que estar preparados para todo eso porque en el fondo, y yo lo digo desde la Agencia de Medicamentos, cualquier estrategia que esté dirigida a esto no debería ser medicamento centrista, sino centrada realmente en conseguir lo que todos buscáis, que es el bien del paciente, la prevención de la enfermedad, la detección precoz y la solución por los métodos que sean de la enfermedad cuanto antes, ¿no? Me preocupa esto en fin, por ser el último, quizá hago más hincapié en las externalidades que en las bondades, porque digo que las bondades van a venir solas y están ahí. La verdad es que es un tema importante. Y yo antes me refería al plan europeo, pero el plan europeo, el lema es ir más lejos, ir más rápido. Y nos hacemos, yo creo que debería ser un plan en el que nos guiásemos más de lo que tengo la sensación de que nos guiamos en este momento. Y enlazando con esa pregunta, hemos hablado mucho de la innovación, de incorporar innovación. Y cuando hablamos de incorporar la innovación, también hay que incorporar los biomarcadores. ¿Y qué podemos aprender de nuestros vecinos europeos en cuanto al tiempo de acceso a los medicamentos? ¿Sería posible tener a nivel europeo y voy a empezar por César para que no te sientes discriminado, y el último, y probablemente tú eres muy experto en esto, ¿sería posible un tiempo uniforme o unos rangos realmente uniformes en Europa para incorporar los medicamentos, o por lo menos los medicamentos que se consideren innovadores o esenciales? Sabía que mi momento llegaría en el momento de la pregunta, difícil. A ver, primero de todo, pero yo creo que hay que... No sé de dónde salen los 456 días. Hace poco hicimos un estudio para medicamentos centralizados. No solamente era cáncer, incluía todo tipo de estudios. Y dentro de lo que luego va a derivar en la estrategia europea farmacéutica de la Comisión y en posibles cambios legislativos de cara a futuro. A ver, yo voy a mostrar otra realidad que es un poco más, menos numeral y un poco... Es verdad que no somos de los países que más rápidamente incorporamos los medicamentos, es verdad. No somos esos tres que se han puesto encima de la mesa, Dinamarca, Alemania y Austria. Es verdad que tampoco somos los últimos, es verdad que terminamos incorporando, digamos, quizá más lentamente el resto. Esto no siempre obedece a
siempre, ¿eh? Hay parte que sí, que es por lentitud del sistema o por cuestiones idiosincráticas, pero otras veces obedece a políticas de las compañías, es decir, no siempre, por mucho que desde el punto de vista asistencial uno piense que las compañías lanzan en Alemania y están ya dispuestas a lanzar en todo sitio, no, hay veces que ellos, digamos, sus estrategias las montan y yo creo que, en fin, legítimamente, pues con tiempos que son, para deciros una cosa, no tiene que ver con cáncer, pero sí con enfermedades raras. Claro, yo me he encontrado con cosas de 2 años de decir, los pacientes reclamando y decir, no, es que la compañía todavía no ha presentado nada, no ha querido. Entonces, aquí hay que tener un poco cuidado cuando sacamos estas cifras para ver que respondan a la realidad. A la pregunta de, ¿se puede hacer algo? Bueno, yo creo que Europa está dando pasos en el sentido del acceso y en el sentido de la sostenibilidad. Hay encima de la mesa una propuesta de reglamento para HTAs, para que, en fin, para los que apostaron como yo, que después de la presidencia alemana saldría adelante, pues lástima no fueran bitcoins, porque yo creo que sí que va a salir adelante y que por lo tanto tendremos un elemento común que nos permita evaluar, digamos, ponernos de acuerdo en esta parte clínica o de eficacia comparada de todo eso. Luego, aquí hay un elemento que es muy individual de cada país y a lo mejor incluso, bien, vamos, dejémoslo en cada país. Luego me hablo de centro. Y es que realmente luego a eso hay que ponerle precio y no es lo mismo la economía alemana que la danesa, que la economía española o la italiana. No es lo mismo la voluntad de pagar que hay en unos países o en otros en función de qué cosas. Y tampoco es la misma la necesidad percibida por parte de los profesionales sanitarios. Con lo cual yo creo que sí que se puede armonizar determinado aspecto, pero hay otros aspectos que necesariamente quedarán a decisiones nacionales. Y aquí quiero apuntar una última cosa. Hay que tener cuidado cuando se evalúan las experiencias alemanas, porque yo lo voy a decir así de claro, yo creo que la experiencia alemana es, y es muy inteligente, es, oiga, entre usted con precio libre. Yo soy el primer país siempre, porque entra usted a precio libre. El medicamento no se utiliza, y si se utiliza con otro condicionante entre medias. Y luego, al final, al cabo de un año, cuando yo ya he evaluado cómo funciona esto en práctica real, voy y lo incorporo o no lo incorporo, negocio con usted cómo incorporarlo. Bueno, esto no sería, por ejemplo, difícil. De facto, aquí en España, el fragmento entre la autorización por parte de la Comisión Europea y la decisión de precios lo manejamos muchas veces con el uso o el falso uso compasivo, porque esto no es un uso compasivo, es un medicamento autorizado. Pero lo manejamos con esta parte. Claro, cuando se habla de la ATU, pues esta es nuestra, entre comillas, ATU. No tenemos, bueno, Federico, mueves la cabeza. Me gustaría sentar que esto fuera un ejercicio racional con el resto de agencias, porque la verdad, cuando yo he ido a Francia, no he encontrado nunca a la industria contenta con los tiempos de acceso en Francia. En Francia, precisamente por la ATU, se lleva mucho más tiempo hasta decidir qué precio tienen. En Reino Unido, que es otro de los ejemplos en Inglaterra, perdón, que es otro de los ejemplos que se ponen, nunca he visto yo a la industria contenta con los tiempos de acceso de Reino Unido. Es decir, la gente está contenta con los tiempos de acceso de Alemania, pero es que los tiempos de acceso de Alemania es, oiga, póngalo usted en el mercado y ya hablaremos. Ojo, y poniéndolo usted en el mercado, luego ya hablaremos, marque usted cuál es el punto de partida para toda la negociación en el resto de Europa. Esto de alguna manera hay que buscarlo. Y luego, otra cosa que también vuelvo, creo que tenemos que aprovechar, no digo que para todo, pero a lo mejor para algún determinado tipo de productos, la experiencia que estamos teniendo ahora con vacunas. A lo mejor es un problema de cómo, en fin, utilizar el poder de negociación de toda la Unión Europea para hacer eso. Porque si no, al final, ¿qué ocurre? Mire, pues que en Alemania lo comercializo y a precio libre, en España tengo este tira y afloja, pero en Chipre, Lituania, Estonia y Malta nunca lo comercializo. Claro, perdón, pero ¿os imagináis ahora mismo con la que está cayendo que se dijera que las vacunas se van a vacunar el próximo mes en Alemania y Dinamarca y el próximo año nos tocaría a España? Pero eso sería un problema. Lo que pasa es que la sensación de la ciudadanía con respecto a innovaciones en otros ámbitos como la oncología no es como con el problema del coronavirus, ¿no? Entonces, claro, en este contexto lo que se ha hecho para las vacunas está muy bien.
Y vamos, yo lo aplaudo y lo eché de menos en el año 2009. En el año 2009, con la pandemia de la gripe A, no fuimos capaces en Europa, porque no quiso Alemania ni quiso Francia, tirar adelante todo en la misma dirección. Pero yo que sí que creo que es importante el trabajo conjunto en el ámbito de la Unión Europea, lo planteo más en la experiencia que yo tengo como una función entre los Estados miembros que como algo que deba llevar la Comisión Europea, porque le falta experiencia y tienen otras perspectivas. Esto no quiere decir que no sea un trabajo que haya que hacer entre todos. Es mucho más importante la colaboración entre Estados. Pero como eso creo que es una utopía, propongo más fijarnos en lo que hace Alemania, en lo que hace Francia, lo que hace Reino Unido, aunque no esté en la Unión Europea, los países con los que nos queremos comparar en general, pero hablando de oncología, en oncología. Porque lo que no es razonable ni para los pacientes ni para los profesionales que están ahí en el ámbito de la oncología es que estemos peor. Queremos estar como los mejores. Y ese es un poco el camino que yo creo que tenemos que desarrollar. Si tenemos algo que aprender, es un poco de todos esos. También tenemos cosas nosotros que mostrar, por supuesto. Ahora, si esto, y termino mi reflexión, no conseguimos, y por eso creo que hay que involucrar a las autoridades, sabiendo de qué estamos hablando y qué es lo que nos estamos jugando. Hay que involucrarlas. Si no conseguimos que de esto salga potenciado nuestro sistema sanitario y nuestro país con más inversión en términos de ensayos clínicos y, si es posible, de plantas de producción, aunque sé que esto no es tan fácil, pues entonces costará más trabajo introducir cambios del tipo de los que estamos comentando. Y hay terreno para ello, hay espacio. Recorramos el que se pueda, pero hay espacio. Yo quería comentar algo al hilo de lo que ha comentado César. No es que discrepe con él, pero hay matices, ¿no? Es verdad que en Alemania se entra con un precio libre, se evalúa el producto, luego establece las condiciones de uso las autoridades. En Francia el ATU, hombre, yo creo que la ventaja que tiene el ATU en relación con la situación española es que el ATU está muy regulado, está muy establecido, está muy bien definido qué es el procedimiento, en qué consiste, cómo se aplica, a qué tipo de productos, cómo se prioriza. Aquí el uso que tenemos, que eventualmente se produce, tiene razón César, en esa ventana de tiempo entre la aprobación de la comisión y precio y financiación, pues no está tan regulado, no está tan bien establecido, con lo cual es bastante más errático. De ahí podríamos aprender del modelo de Francia, que lleva mucho tiempo en funcionamiento y que además lo han vuelto a regular en BOE hace no mucho tiempo. Y luego quiero resaltar el esfuerzo del NICE. El NICE era un sistema que generaba muchísimos problemas de acceso y muchísima lentitud, y también ha sabido evolucionar. Y, insisto, el NICE hace las evaluaciones en precio y financiación en paralelo a la evaluación que hace la EMA. Y luego, en función de los resultados de la evaluación de la EMA en seguridad y eficacia, lo adapta. Con lo cual, prácticamente al día siguiente está disponible ya el criterio para tomar la decisión de precio y financiación. Es una forma también de aprendizaje. O sea, yo creo que no podemos tampoco resignarnos a la situación que tenemos, ¿no? Porque a mí lo que me inquieta en España no son los retrasos, que son por muchos motivos. Aunque yo tengo, por ejemplo, una estadística, César, del aprobado el 19 por la Comisión Europea, de los aprobados el 19, concretamente, de 30 sustancias activas aprobadas, 20 declararon las compañías la intención de comercializar, con lo cual ahí sí que ha habido motivación para precio y financiación, y solo 6 en este momento están con precio y financiación en España. Pues hombre, tenemos puntos de mejora. Ya sé que luego cada producto tiene sus vicisitudes, sus problemas, su complejidad. O, por ejemplo, este último año, y no hablo de los tiempos, que evidentemente la situación COVID ha ralentizado la comisión de precios, hablo de la naturaleza de las decisiones. Pues hombre, ha habido más medicamentos no reembolsados que reembolsados, 51 a 49% en el ámbito hospitalario. Yo he hecho un estudio de todos los productos en el ámbito hospitalario, y me refiero exclusivamente a esos. Y en no financiaciones, pues hasta casi un 70% no se han financiado. Entonces, yo creo que podemos mejorar estas estadísticas sin quebrar la sostenibilidad del sistema, ¿no? Evidentemente todos tenemos que poner de nuestra parte, las compañías los primeros, pero aquí hay una ventana de oportunidad para poder hacerlo. De las manos de experiencias internacionales, de las manos de estas fórmulas alternativas que hemos comentado antes, de medir resultados, de tener esquemas, pues eso, a lo mejor dinámicos en el tiempo, de, como decía César, conjugar el conocimiento que tenemos como consecuencia del desarrollo del producto con conocimiento de la práctica clínica, y que aquí nada sea fijo e inamovible, tampoco el precio y las condiciones de financiación, porque lamentablemente o afortunadamente para todos tiene que ser así. El conocimiento tiene que alumbrar en cada momento lo que financia o deja de financiar el sistema, ¿no? O sea,
yo creo que tenemos posibilidades de hacer más cosas y de hacerlas bien. Y además en España tenemos todos talento y tenemos todo motivación, tanto las autoridades, las empresas, los profesionales, como para ir en esta dirección. Yo estoy de acuerdo con algunas cosas que comenta Federico. Vuelvo a insistir en que probablemente para esta medida de resultados, para poder lanzar un medicamento con una cierta incertidumbre y luego verlo, hacen falta registros que sean de fácil manejo y registros lo más centralizados, porque los que estábamos hablando, ¿qué conocimiento genera realmente la práctica clínica el uso compasivo? En cada hospital se trata a los pacientes con uso compasivo y eso no es un conocimiento que al final se pueda conjuntar para decir, pues mira, tenemos una información real de este fármaco. Y luego yo creo que también es importante lo que hablaba de la parte procedimental, es decir, lo que pueda ser el empezar antes la evaluación, por ejemplo, para el precio y financiación, casi al mismo tiempo que la evaluación para la autorización, porque cuando comparas los países, efectivamente, uno de los problemas que tenemos es que los tiempos, por ejemplo, entre la autorización del fármaco y que se inicia el procedimiento, pues a veces es muy largo. Aunque estoy también de acuerdo con lo que decía César, de que decimos el puesto 10 de 34. Es decir, hay algunos que están todavía peor que nosotros, y no solo los países del este, sino él comentaba Francia tiene unos tiempos de retraso grande, y algún país nórdico, que siempre, por ejemplo, Suecia es un buen país en cuanto a tiempos cortos, pero en el campo de la oncología, por ejemplo, Finlandia y Noruega están más retrasados que nosotros. O sea, y eso sin quitar que si sean 450 o sea 350 que he leído yo del retraso de España, me parece un retraso excesivo. Yo únicamente reseñar o recalcar de los países, del acceso a fármacos en otros países del entorno, aunque Francia, lo acaba de decir ahora José Miguel, pues a lo mejor no está tan llamativamente por encima o no está por encima del acceso, en los tiempos de acceso, sí que es una organización diferente, una organización más centralizada y que además ha promovido un mecanismo para monitorizar los resultados de la práctica en la vida real, y que eso va a ayudar tanto a la implementación como luego a los modelos de financiación flexible o dinámicos, y que eso pueda adecuarse mucho más, de forma más sencilla con ese sistema, que sería también un poco lo que decías de los registros, ¿no? Yo creo que eso, el poder medir los resultados en salud, sería el poder implementarnos algo que lo estamos diciendo continuamente, pero que no acabamos de tenerlo en el día a día, ¿no? Tomando, si me permitís, propuestas que habéis planteado en esta última intervención, donde un modelo posible podría ser el modelo del NICE, que hace una valoración al mismo tiempo que lo está haciendo la EMA, y teniendo en cuenta los cambios que se han producido en nuestro país en cuanto a la plataforma de evaluación de medicamentos y también desde el punto de vista del modelo que también habéis planteado, y es un modelo de aprobación condicionado, un modelo donde de alguna forma, recogiendo con los medios correctos lo que es la información que se deriva de un uso precoz del medicamento, que de alguna forma revierta a lo que puede ser una valoración continua de ese medicamento. ¿Pensáis que estamos en situación de que en este nuevo modelo de valoración de los medicamentos en nuestro entorno, ¿cómo lo veis? ¿Cómo veis que busquemos puntos de similitud, puntos donde otros sistemas han demostrado que hay oportunidad de beneficio, oportunidad de mejora, como puede ser esa aprobación en paralelo del NICE, en algo que podría ser como una versión en España, teniendo en cuenta y planteando también evaluación condicionada, pero de alguna forma sujeta a una evaluación continua de un fármaco que está ahora mismo, de alguna forma, o que se pueda probar, para intentar tener cuanto antes acceso a ese fármaco? ¿Cómo veis cambios sustanciales en la nueva plataforma de evaluación de medicamentos? ¿Cómo lo veis? Yo soy más bien partidario de que eso sea excepcional. Sinceramente, yo creo que es más factible para la seguridad de los pacientes, por supuesto, tener un sistema que sea lo más rápido y eficaz posible, sin ninguna duda. Excepcionalmente, una aprobación condicionada puede ser válida. Veo que es mucho más factible
buscar mecanismos de acceso inmediatamente que estén autorizados por las agencias, lo más inmediato, para luego buscar mecanismos de eficiencia en el gasto con acuerdos con la industria, con imposiciones, si queréis, lo que fuera. Es decir, que hay espacio, no soy partidario de ellas, pero como el menú, la experiencia nos demuestra que hay un menú de decisiones que resuelve el problema de la financiación, pues creo que eso merece la pena profundizar ahí para asegurar que la innovación llega, pero llega con seguridad para el paciente, porque podemos correr el riesgo de ir demasiado deprisa, salvo excepciones. Hay excepciones donde yo sí lo vería perfectamente razonable. Estamos ya casi terminando. Hay dos preguntas de la audiencia. Una es que, bueno, está corriendo el rumor o la sensación de que esta limitación en el acceso puede tener una limitación en el desarrollo clínico, en los ensayos clínicos en un futuro. ¿Qué pensáis, dos o tres, de esta posibilidad? Pues yo, un poco por la experiencia que tengo allí en el hospital, sería escéptico, porque ahora mismo tenemos en el hospital en marcha 700 ensayos clínicos, de los cuales probablemente 400 y pico son del área oncohematológica. Es decir, y esto lo llevo yendo ya mucho tiempo, nos van a quitar ensayos. Yo creo que la participación en ensayos depende mucho de la calidad de los servicios de oncología y de hematología que están realizando los ensayos y que son escogidos precisamente por los que ya han trabajado con ellos en seguir. Es decir, que yo no, desde mi punto de vista, que puede ser un punto de vista parcial, pero de cómo se van incorporando nuevos ensayos, yo creo que tanto en el campo de la oncología como en general seguimos teniendo un número de ensayos muy importante. Hay otra pregunta que va muy dirigida a ti, César, que dice si podrías dar algún detalle sobre la propuesta de reglamento europeo común que se está trabajando para la evaluación clínica de los nuevos fármacos. Sí, bueno, hay dos cosas que se están negociando ahora mismo, porque una cosa es una modificación del reglamento de la EMA para hacer frente a situaciones de crisis, que esto no tiene nada que ver, y lo que yo he comentado antes es algo que tiene que ver con la evaluación de HTA, ¿vale? Lo que se ha hablado, por ejemplo, del NICE, que es cómo llevar en paralelo, esto no, tampoco es cómo llevar en paralelo bueno, la parte de la evaluación para que efectivamente coincida en un determinado momento tanto una como otra. De hecho, hay muchas agencias en Europa que lo hacen. Bueno, voy a decir una cosa que igual siempre que la he dicho me han sacado luego pero básicamente cuando la Comisión Europea hizo esta propuesta de reglamento, lo que pensó era en el sistema que estábamos haciendo aquí en España con el tema de los IPTs. Es decir, hagan ustedes una evaluación, no hace falta que ustedes hagan informes de 200 páginas haciendo ver que son los más listos del mundo, lo que hace falta es que haya un elemento común que limite la arbitrariedad a la hora de decir cuál es el valor terapéutico de un medicamento en el momento de la autorización, ¿vale? No estamos hablando, porque luego, por supuesto, los medicamentos tienen mucho recorrido. Yo, en ese sentido, me ha parecido que Pepe lo decía, yo huiría de hacer excesivamente complejo el sistema, porque hacer un sistema complejo porque los medicamentos son caros, yo creo que solamente consigue que los medicamentos sean más caros, lo cual te obliga a hacer un sistema más complejo para que los medicamentos sean más caros. Evidentemente hay que medir, evidentemente hay que registrar, evidentemente hay que saber. Las nuevas tecnologías nos van a ayudar a hacer ensayos clínicos distintos, centrados en los pacientes, sin tanta parafernalia como hay ahora, lo cual nos va a permitir testar en tiempo real productos. El ejemplo, ya sé que no es oncología, pero el ejemplo de Remdesivir y Solidarity, una autorización rápidamente, un gran ensayo pragmático donde, en fin, uno coloca o posiciona donde está el medicamento. Yo creo que es algo que hay que ensayar para no limitar el acceso, pero al mismo tiempo no tardar mucho en generar la evidencia. Y una última cosa con respecto a este optimismo que he visto. Claro, yo también soy partidario, Federico, de los precios condicionales, siguiendo la generación de conocimiento. Pero claro, luchamos o cambiamos la legislación o luchamos contra periodos de protección y de patente que son los que son. Quiero decir, no sé si una compañía estaría dispuesta a comercializar y esperar 9 años a tener el valor alto. Si esto es así, habrá que cambiar para ver cómo se gestiona todo esto. Se puede hacer, yo estoy de acuerdo, quiero dar una visión
positiva y optimista. Se puede hacer y hay que pensar entre todos cómo se puede innovar también en este campo. Hay vías, César, perdonadme un segundo nada más. Yo lo que sugería no es retrasar hasta tener toda la evidencia completada, sino que la autorización de medicamentos financiados se produzca una vez que se produce la aprobación de la EMA con la evidencia que hay en ese momento, y según se va reforzando la evidencia, se va ajustando el precio de las condiciones de financiación, ¿no? Porque hay casos, por ejemplo, en medicamentos, de verdad que no me enrollo, medicamentos para tumores agnósticos o para tumores raros. Pero un tumor raro, para conseguir una N de pacientes, de acuerdo con los criterios que utilizamos habitualmente, yo he hecho el estudio. En algunos casos pasarían 100 años. 100 años. O sea, no habría producto. Pues evidentemente hay que buscar metodologías alternativas para situaciones excepcionales. Y estoy de acuerdo con lo que decíais, Pepe y tú, de que estos sistemas de métrica, de monitorización, son para casos puntuales complejos. Pues el caso de la inmunoterapia, por ejemplo, que es muy complejo, productos con muchas indicaciones, que van a nichos de pacientes. O sea, tenemos que tener geometría variable. Y yo creo que tenemos el conocimiento y la tecnología para utilizarla racionalmente, sin evidentemente meternos en una complejidad tremenda, que evidentemente las infraestructuras que tiene la administración y las que tenéis los profesionales para los seguimientos pues son limitadas. Disculpadme. Bueno, estamos ya fuera de tiempo y únicamente agradeceros a todos los ponentes las excelentes comentarios y aspectos que habéis señalado en vuestras intervenciones. Quiero claramente también agradecer y felicitar a la Fundación ECO por este 9º foro, que ya es un punto de referencia en algo fundamental, y es en este punto de encrucijada en cuanto a innovación y Sistema Nacional de Salud y sostenibilidad. Y pasar la palabra a mi comoderador, a Rafa, para que clausure esta mesa. Adelante, Rafa. Bueno, yo agradecer a todos los que ha agradecido Jesús, agradecer sobre todo a los ponentes que han puesto aquí muchas ideas sobre la mesa, sobre el tema de innovación y equidad, que es un tema que realmente nos preocupa a todos y yo creo que en todo el mundo. Y si tenía que hacer un resumen de esta mesa, me siento un poco incapaz y lo resumiría citando otra vez a Darwin, ¿no? Que es nuestra guía, nuestra estrella polar en la oncología actual, ¿no? Que en los tiempos que tenemos ahora, los más que mejor se adapten son los que sobrevivirán, y tenemos la oportunidad todos de adaptarnos, de cambiar para sobrevivir y salir más fuertes de esta situación. Muchas gracias y aquí terminamos la mesa.